Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. El podcast de esta semana lo patrocina Factorial. Centraliza la información de los empleados y automatiza todo el proceso administrativo en un simple portal. Gestiona para ti vacaciones, el control horario, la ordenación de todos los documentos, contratos, incluyendo sus firmas digitales, el proceso de nóminas, el control de turnos, el reclutamiento y la selección, la evaluación del desempeño, entre muchos otros. Utiliza el código ITNIC para conseguir un descuento del 20% durante los primeros 3 meses. Conéctate a través de la web factorialhr.es. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y esta semana estoy con Jordi Romero, CEO de Factorial. ¿Qué tal, Jordi? Y con Josep Navajo, CEO de Delvi. Hola, ¿Qué tal, Josep? Muy bien. Delvi es un despacho de abogados especializado en startups. Especialmente, pues, coge emprendedores cuando están empezando y los acompaña en su crecimiento. Uh-huh. Y ITNIC tiene una larga relación con Delvi, casi fundacional, ¿no? Porque nos conocimos cuando vosotros, erais muy jóvenes, igual que nosotros. Sí. Salíais de la universidad, igual habíais trabajado en un despacho, Pablo y tú, que sois los fundadores, ¿no? Y bueno, colaboramos en un inicio. Vosotros estabais planteando distintos modelos de negocio. Tú tenías bastante inquietud en cuanto a cómo utilizar también Internet y los canales digitales para captar clientes. En aquel momento muy enfocado en la constitución de empresas, que evidentemente lo veíais vosotros como un pain, lo veíamos todo como un pain, un proceso administrativo tedioso que sigue siendo así. Y tú habías planteado una forma de digitalizar y automatizar esto. Y paralelamente Pablo, tu socio, estaba colaborando con ITNIC en aquel momento. Decidisteis montar Delvi. Y nosotros fuimos socios, casualmente, en un primer momento de vuestro despacho, ¿no? Correcto, así arrancó un poco. Es decir, Pablo y yo nos conocíamos ya porque habíamos estudiado juntos en ESAD, en el Máster en Derecho Internacional de los Negocios, y a partir de ahí luego también coincidimos en el despacho donde trabajamos durante 2 años, y luego cuando acabamos en ese despacho pues comenzamos un poco a ver qué podíamos hacer. Sí que salió una oportunidad con todo esto de crear las sociedades, queríamos un poco digitalizar todo el proceso de crear tus sociedades de forma online, de forma ágil. Al final ese proyecto quedó en poca cosa, pero a partir de ahí os conocimos, que Pablo os conoció primero y bueno, luego entré yo un poco a montar Delvi también con Pablo y vinimos aquí, la oficina que está 2 pisos más para abajo, y comenzamos un poco así, asesorando a emprendedores, startups, diferentes fases un poquito más iniciales, 2 emprendedores o 3 que quieren montar un proyecto, o startups un poquito más consolidadas. Intentamos, al final yo y Pablo somos abogados mercantilistas, lo que ayudábamos más es pues constituciones, pactos de socios, rondas de inversión, pero luego como vimos que startups como vosotros, como ITNIC, Camalún, las que había en ese momento, necesitabais más servicios con todo lo que es propiedad intelectual, nuevas tecnologías, contratos, fiscal, laboral, pues hemos ido un poco creciendo Delvi, ampliando todas las áreas para poder dar cobertura. Habéis crecido, os habéis hecho un nombre importante, o sea, mucha gente conoce Delvi, nosotros estamos invirtiendo, no paramos de encontrarnos Delvi como abogados de los emprendedores en los que invertimos, y además pues ya sois unos 30 o 30 y pico, ¿no? En vuestro despacho. Sí. Habéis crecido mucho. Sí, es decir, al final llevamos ya como 8 años, más o menos, Delvi desde la creación. Nos hemos especializado siempre y enfocado en emprendedores, en startups, con lo cual al final el ecosistema es relativamente pequeño. Muchas referencias, es decir, al final de trabajar con vosotros, de trabajar con otros clientes, pues nos van referenciando a otros clientes y vamos ayudándoles. Nosotros siempre hemos apostado por crecer con el cliente, es decir, apostar, pues nos viene un emprendedor, nos dice, necesito una constitución, necesito un pacto de socios, necesito una ronda de inversión, necesito registrar la marca, necesito cualquier cosa, y a partir de ahí lo que intentamos nosotros es ayudarle al resto de cosas que él a lo mejor no ha detectado todavía que necesita, e ir creciendo con él los diferentes servicios. Y a partir de ahí, pues lo que tú has dicho, hemos ido creando equipo, y bueno, ahora estamos contentos. Una pregunta, Josep. ¿Qué cuesta arrancar un despacho de abogados? O sea, ¿vosotros habéis metido pasta? ¿Habéis levantado capital de fuera? No. ¿Dónde está Delvi hoy? ¿Qué factura? O sea, ¿cuál es rentable? ¿Cómo? O sea, evidentemente hay diferentes tipos de despacho. Es decir, en nuestro caso, nosotros al final éramos abogados muy jóvenes, porque nosotros cuando empezamos hace 8 años, pues yo tendría 24 y Pablo tendría 26 o 27. Empezamos sin cartera de clientes, que eso también es muy importante, porque si ya tienes una cartera de clientes, pues ya puedes comenzar a rodar.
Y éramos nosotros la cartera de sí, clientes. la cartera de clientes. Al final éramos vosotros que tendríais por aquel entonces 3 compañías o 4 al inicio, muy poquitas, ¿saben? Es decir, pero bueno, necesitábamos como poco para vivir tampoco, porque al final 24, 27 años íbamos creciendo con vosotros y con el resto de clientes. Además, casi no discutíamos sobre las tarifas. No, para nada, con los superprecios. A partir de ahí, no necesitas mucho. Es decir, al final, tu sueldo, el de tu equipo, que si al final son co-founders, pues puedes bajar. O sea, no cobrabais, o cobrabais poco al principio. Cobramos muy poco. Pero no habéis invertido capital. No, a ver, a lo mejor unas cantidades, pero muy mínimas. Al final, no sé, no sabe qué estaremos hablando, pero menos de 5.000, 10.000 euros al final para cosas del día a día. O sea, no, al final es un proyecto que se autofinanciaba y que en general al inicio era muy bootstrapping también. ¿Y Delby es rentable? ¿Genera beneficios todos los años? Sí. Desde el primer año hasta hoy. Sí, pero es que al final es muy modulable, ¿eh? Es decir, al final... A costa de sueldo. Sí. Al final, por ejemplo, me lo invento, no recuerdo, pero año 1, Pablo y yo, ¿es rentable? Sí, porque evidentemente cobrábamos menos. Es decir, pero igualmente a día de hoy, con una estructura de 30 personas, con las diferentes oficinas que tenemos... Es rentable. ¿Y reparte dividendos? Socios, sí. ¿Sí? ¿Cuánto factura? Ahí estaríamos... no hay ningún problema. Estaríamos facturando pues alrededor de 1,5 millones, 2 millones. Con unas 30 personas. Sí. Está bien. Sí, o sea... En los despachos se comparte, ¿no? La facturación para los rankings y estas cosas. O sea, sí que se miden por facturación, los grandes al menos. Sí, normalmente hay un listado de expansión que publica por facturación. Nosotros nunca hemos aplicado... ¿Salís? No, porque nunca hemos aplicado. Supongo que sí que saldríamos a lo mejor porque los importes de abajo tampoco son gran cosa. Es como decir, startups, ¿no? Porque debe haber la categoría. Sí. Yo creo que No. Incluso los despachos por facturación. Yo creo que todos los despachos no ponen su facturación. Me refiero, el último de la lista del ranking de top 50, top 100, a lo mejor factura... No me acuerdo, pero a lo mejor es 1,5 millones. Que aquí hay monstruos en 4 casas, igual sí, factura 400 millones de euros. Hay un top 3 que facturan mucho más que el resto. Un RCD igual 30 millones. Sí, luego hay una capa a lo mejor de 15 o 20 despachos que estarán moviéndose pues entre 50 y 10. Y luego ya la capa por debajo de 10 pues hay muchos más. Y los que no saldrán en el ranking. Pero son más boutiques, no pueden estar más especializados en un segmento, etcétera, ¿no? Habrá de todo, es decir, habrá los que están especializados pues en derecho del juego y otros que no, que son generalistas. Una pregunta, Josep, ¿tú te consideras más, tienes que elegir una, abogado, fundador, emprendedor o CEO? ¿Qué te define mejor? Yo me decantaría más por la parte de fundador o por la parte de negocio, más que al final yo soy abogado, es decir, pero yo sí me ejerces de abogado. Ejerzo de abogado. Tú estás escribiendo contratos, correcto, evidentemente, es decir, pues yo estoy en las operaciones, a lo mejor ya no estoy pues en las constituciones, estoy en las operaciones más importantes, pero igualmente a mí la parte que más me gusta de Delby al final es la del negocio en sí. Buscar clientes. Sí, es decir, al final gestionar un negocio, hacer crecer un negocio, incluso lo que más me motiva y por eso creo que encajamos también el modelo de Delby es porque entendemos a las startups, su modelo de negocio, cómo funcionan, qué necesitan, porque nosotros al final hemos nacido como una de ellas, por así decirlo. Entonces, cuando vienen con sus problemas, discusiones, inquietudes, pues conectamos de forma muy, muy sencilla. A lo mejor un abogado que ha estado toda su carrera, que a lo mejor incluso 1000 veces mejor que nosotros, porque se ha tirado 30 años haciendo solo derecho mercantil, pero no encaja con la startup porque no empatiza, no sabe cuáles son sus problemas, qué le va a pasar al cabo de 3 años, etcétera. ¿Tenéis pacto de socios en Delby? Tenemos pacto de socios en Delby. Yo creo que lo firmamos en su momento nosotros. Finalmente os devolvimos las participaciones por una cifra muy simbólica. Muy simbólica. Y, oye, vamos a entrar en el pacto de socios, porque esto es la materia que interesa a nuestra audiencia, aparte de la historia de Delby, que también. O sea, todo el mundo se encuentra en un momento, ¿no? Ha montado una empresa con un amigo con el que confía al 100%, nunca cree que se va a poder entrar en un conflicto con un amigo. Y hay un momento donde la gente le dice, oye, ¿ya tenéis pacto de socios? O sea, ¿habéis regulado vuestras relaciones? Y normalmente la gente piensa, hombre, no, que ya nos entendemos, somos amigos. Normalmente el error es este, es decir, que evidentemente cuando tú montas una compañía con alguien es porque te llevas bien, si no, no la montarías. Claro. El problema es que te llevas bien, pero a lo mejor con esa persona no has compartido una vida profesional, no has montado una startup, no has pasado 12 horas trabajando con esa persona. Entonces ahí normalmente comienzan a salir los roces. Con lo cual, en el momento en que no hay ningún conflicto, que es es decir, en el momento en que nos llevamos súper bien y que confiamos en el otro, es el momento de dejar las bases de la relación. Porque a ninguno de los dos le importa regular pues una cláusula de permanencia o regular qué va a pasar si entra un inversor a futuro, porque en ese momento estáis alineados a nivel de visión.
Entonces, ese es el mejor momento para hacerlo. No tiene ningún sentido que en el momento en que las posiciones son divergentes, es decir, que ya no hay punto de unión, que digan, ahora tenemos que hacer el pacto de socios, porque no van a poder firmarlo. O sea, en el supuesto ideal, un pacto de socios es un documento que queda en un cajón y nunca se mira. Sí, Este es el supuesto ideal. Correcto. Pero a la práctica muchas veces se mira. Correcto. Muchas más de las que la gente cree. Entonces, vamos a repasar la estructura de un pacto de socios. El primer punto sería un poco definir lo que hace una empresa, ¿no? Y cuáles son los activos de la empresa y de quién son propiedad, ¿no? Sí, nuevamente, pues el objeto social a qué se iba a dedicar la compañía. Oye, pues vamos a dedicar una empresa que va a fabricar chapas. Vale, puede fabricar chapas, pero a lo mejor no se puede dar servicios de consultoría en, yo qué sé, en I+D. Y entonces eso tiene que quedar muy claro. ¿Qué pasa si no se regula esto? O sea, ¿qué riesgo tiene no regular esto? Bueno, que al final puede haber un conflicto entre los socios pensándose que lo que han venido a hacer es distinto. Es decir, que tú pensabas que ibas a montar... Pero la realidad, ¿qué puede pasar si no está regulado? Bueno, depende de cómo se articula la compañía. Es decir, si están 50-50, pues... Se puede bloquear. Se bloqueará la compañía. Si uno tiene mayoría y quiere hacer determinada acción, pues en principio podrá llevarla a cabo. También depende del órgano de administración. Si es un administrador único, son solidarios, son mancomunados... Claro, ahora entraremos de eso, ¿no? Pero una empresa en general se reparte en acciones, no es como una asamblea donde una persona es un voto, sino que una acción es un voto. Y una participación es un... O sea, exacto, una participación en una SL es un voto. Entonces, si no hubiera ningún tipo de regulación, el que tiene el 51% de las participaciones puede decidir sobre el futuro absoluto. En la mayoría, o sea, evidentemente viene regulado por la ley de sociedades de capital y por lo que hayan puesto en los estatutos de la compañía. Donde hay pequeñas protecciones de minoritarios. Pero sí, esencialmente... Esencialmente, si tú tienes mayoría en una compañía, la mayoría de las decisiones las vas a poder adoptar quien tenga la mayoría. Es decir, hay evidentemente supuestos tasados de que requiere una mayoría reforzada, etcétera, etcétera, pero en general, por así decirlo, quien tenga mayoría va a poder dirigir más la compañía. Entonces, el primer punto que hemos hablado del objeto social, a qué se dedica la compañía, se puede cambiar con una mayoría. En general, si no está en el pacto de socios. Correcto. El pacto de socios lo que regula es un acuerdo entre los socios más allá de las mayorías, ¿no? Correcto. Porque si tú has pactado esto... Es un acuerdo por unanimidad que fija y que no se va a cambiar, a no ser que por unanimidad se decida cambiarlo. Es decir, tú no puedes decir, vamos a dedicarnos a hacer chapas y por mayoría lo cambio el pacto de socios. No, el pacto de socios no se cambia por mayoría. Exacto. El pacto de socios se cambia si todos los socios deciden que lo van a cambiar. Entonces, otro supuesto es los activos. Los activos tienen que pertenecer a la compañía. ¿Qué son activos básicos cuando no hay constitución? Muchas veces la marca, los dominios. Siempre hay problemas de dominios. Hay un conflicto de socios, resulta que un socio había registrado el dominio a su nombre, hay conflicto, se va y se lleva el dominio. Esto pasa, no digo que el conflicto pase normalmente, es decir, pero normalmente pasa mucho de que en el primer pacto de socios, el dominio, porque ya lo sabéis, es decir, se va a crear una startup, lo que más ilusión te hace es comprar el dominio. Tú no tienes todavía la SL, con lo cual lo compras a título personal. Siempre. Luego, se crea la SL, nadie se acuerda de traspasar el dominio. Si no hay pacto de socios, pues el dominio lo tienes tú a nivel personal. Con lo cual, si llegara a haber cualquier tipo de conflicto, tú tienes el dominio. Si luego tú te vas con el dominio decides cambiarlo, etcétera, etcétera, puede haber un problema. Mauricio Prieto, fundador de eDreams, que estuvo en el podcast, contaba no solo que el dominio lo compró él con su tarjeta de Bank de Sabadell porque no había nadie que se lo dejara. No, es que además la cuenta de AdWords, la campaña de AdWords, eran todo que tenía cosas a su nombre. Y luego incluso puede haber un problema, que muchos emprendedores también pasa, de que dicen, no, mira, crear una sociedad al final tiene un coste, como voy a crear la sociedad me tengo que dar de alta como autónomo societario, que voy a pagar 360 y pico euros al mes, voy a empezar como autónomo. Incluso 2 autónomos o 3 autónomos, es decir, y eso tiene un problema también a nivel luego de protección de datos, es decir, porque al final tú estás generando la base de datos a nivel particular y luego traspasarlo a una sociedad pues requiere los consentimientos oportunos, que eso muchas veces pues no se hace de forma adecuada, pero si fuéramos puristas pues requeriría los consentimientos, con lo cual también puede ser un problema. Con lo cual este es el primer punto, ¿no? Activos tienen que pertenecer a la sociedad, no a nadie, no a una persona física, no correcto, a nadie en decir, particular, tiene que ser los activos, es decir, y tanto los pasados, presentes y futuros, es decir, que si evidentemente pues uno de los fundadores es el CTO de la compañía y pica el código, pues evidentemente todo lo que esté desarrollando pues es en beneficio de la compañía y el titular será la compañía, no él a título personal, y eso tiene que quedar clarísimo. ¿Y lo que desarrolla a las 10 de la noche en su casa? ¿También? Claro, depende. Si no dice nada de pacto de socios, es decir, en principio en el pacto de socios se habría regulado si tiene exclusividad o no tiene exclusividad, si puede hacer competencia o no puede hacer competencia. Aunque tenga exclusividad, si un CTO, que esto es muy común, llega a casa y programa por placer, eso... No, pero
por placer, es decir, exclusividad es que no puede tampoco hacer ninguna actividad económica que esté vinculada a... Luego, pero afectarían más cláusulas, es decir, afectaría tanto la exclusividad como la no competencia, como al final, bueno, depende ya si el sector no es el mismo sector, etcétera, pero bueno, aplicarían diferentes cláusulas del pacto de socios, si lo hubiera, si no, pues... Okay. Todo depende al final de si es una cosa que no va a ningún sitio, evidentemente no pasaría nada. Si eso se convierte en una actividad económica importante y se ha hecho durante este periodo con exclusividad... Claro, o se beneficia de parte del código, parte del know-how que ha adquirido la compañía, etcétera. Que es muy difícil de demostrar eso. Es difícil pues el know-how es elástico, ¿eh? Sí. Entonces, el siguiente punto muy importante es los roles. ¿Qué se espera de cada uno de los socios que están fundando la empresa? Y no solo hoy, sino a medio plazo. Sí. Ahí sería bastante importante, que normalmente hay muchas preguntas de... ¿Tengo que definir ya mi porcentaje y mi rol? Que sí, es decir, tienes que definir el porcentaje que tienes dentro de la compañía y evidentemente cuál va a ser tu rol. Si tu rol va a ser, pues eres el CMO o eres el CTO o te vas a encargar de... Cosa que muchas veces no saben, ¿no? Los emprendedores están empezando, somos todo. En la fase inicial es más complicado. Pero, es decir, claro, hay dos vertientes. Es decir, se puede hacer el pacto de socios con unos roles muy genéricos, que sea un poco cajón desastre, porque al final lo que tú dices en una startup para iniciar pues, es 4x4 todo el mundo. O se puede, si también hay muchas veces que se inicia la compañía y a lo mejor pues tú has cogido un partner tecnológico que no está full time porque él tiene su propia compañía, etcétera, etcétera. Y ahí, más que definir roles, a lo mejor puedes definir objetivos. De, oye, vas a tener que desarrollar la aplicación en este lenguaje con estas funcionalidades o esta aplicación móvil o... Esto va a ser... ¿Tú esto lo ves en un pacto de socios? Sí. Ostras. ¿Y cuándo está desarrollada? Porque claro, al final normalmente hay un anexo con las funcionalidades y con lo que... Pero es que si no, por ejemplo, cuando... Yo no recomendaría esto. No, yo tampoco. No soy abogado, pero ¿cómo harías tú si no para que, por ejemplo, vienen y quieren contratar un partner tecnológico? El partner tecnológico... Y es que empieza mal. Es que, claro, no debería ser socio. El partner tecnológico se le paga su trabajo a horas y el día que no te gusta dejas de pagar y dejas de trabajar. Hay muchísimos casos... Ya, pues que no lo recomendaría. No, yo, por ejemplo, quizá y lo tampoco. hemos vivido de cerca, ¿eh? Yo quizá no lo recomendaría tampoco. Yo preferiría, evidentemente, tener un CTO in-house dentro de la compañía. Cuesta encontrarlo. Un partner tecnológico y se le paga con pasta. Sí, pero... Se levanta inversión, yo, evidentemente, ya, a nivel de negocio también lo preferiría 1000 veces. Pero la realidad es que muchas startups empiezan con un partner tecnológico. Claro, este es el problema. O sea, hemos hablado de las funciones, los roles y lo que es la permanencia. Que es, vale, yo me comprometo a hacer esta función, este rol durante un tiempo determinado y en un régimen de part-time, como estás diciendo, o de exclusividad, full-time, etcétera, ¿no? Y claro, el problema, o sea, lo que se espera de un emprendedor es que esté en exclusividad, full-time, eso sería full life. Durante muchos años. Y que lo que hace después de cenar sigue siendo la startup, no, eso es lo que se espera. Pero a la práctica a veces esto no pasa. Y cuando hay situaciones de part-time es donde puede entrar conflicto, ¿no? Sí, normalmente son las que generan más conflicto. Es decir, al final, cuando tienes un part-time o incluso que no es ni part-time de media jornada, le voy a dedicar lo que me sobra después de salir de mi trabajo, pues ahí normalmente hay más conflictos, porque lo que tú esperas que sea de una forma luego no se materializa y ahí comienzan las disputas entre los socios. Que pueden haber disputas también a nivel de full-time, pero es mucho más difícil. Obviamente sin decir nombres, que la relación entre fundadores, digamos, haya hecho falta el pacto de socios. O no haya habido pacto de socios y haya tenido un coste. Bueno, al final hay muchas situaciones. Es decir, ejemplo, es decir, con un partner tecnológico, es decir, que al final no te da lo que tú esperas y pasa. Normalmente, uno de los focos de conflicto en los pactos de socios, sobre todo fases iniciales, es con el partner tecnológico. Que no da la talla. No da la talla. O al final, pues se retrasan las entregas o las funcionalidades X no te las desarrollan. ¿Es culpa del partner tecnológico o de la expectativa del otro socio? Claro, ahí depende. Yo no estoy en las negociaciones cuando hay la contratación del servicio, la mayoría de veces. Pero sé que no hay match. Es decir, no hay match. Es decir, evidentemente hay un match de que le dan el equity, pero luego el resultado que obtienen muchas veces no es el que esperan. Luego también, porque evidentemente a lo mejor entiendo la parte del partner tecnológico también, de donde le han pedido 10 funcionalidades, normalmente el emprendedor pedirá 50 más. Y se pensará que es como todo incluido. Entonces el partner tecnológico se comienza a enfadar, le comienza a facturar, el otro no tiene con qué pagarle. ¿Y cómo acaba? Normalmente acaba mal. Sí, pero ¿qué significa mal? Mal, normalmente en la mayoría de los casos acaba con un acuerdo. Vale. Con un acuerdo de que se le recompra las participaciones. Vale. O sea, cuesta pasta. Cuesta dinero. Sí. O sea, se acaba arreglando la sociedad. Sí. Pero cuesta mucho más de lo que... Y al final, más de lo que hubiera costado pagarle pasta, como decía Jordi, al potencial cuesta partner. El abogado, la pasta, el equity, el riesgo de que se te... Normalmente, pero con el partner tecnológico y con cualquier otro socio. Normalmente...
A la vía judicial puedes llegar, evidentemente, pero normalmente acaba pactando. Es decir, porque al final no beneficia a nadie. Es decir, una startup que al final tienes que tener focus, correr, ya es suficientemente difícil tener una startup y hacerla funcionar y crecer, como para encima estar preocupado porque uno de los socios tienes un conflicto y tienes que estar convocando las juntas con convocatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente se llega a un acuerdo, porque si no, lo que acaba básicamente es la compañía cerrando. Y se abre pierde otra. todo el mundo. Es decir, no es win-win, al final acaba cerrando. Me hace gracia esto que dices de... O sea, la putada puede ser que tengas que convocar las Bueno, juntas con no, convocatoria. No lo he desarrollado. Sí, pero en realidad yo estaba haciendo un pero sí, es que al final acaba haciendo que por cualquier cojonésima porque formal que no hagas bien, te pueden declarar una junta... O sea, Eso es como cuando te para la policía en la calle. O sea, siempre te pueden encontrar algún papelito que no está al día. Mal, ¿no? Y no estás haciendo nada mal, simplemente te comienza que... a todos los requisitos formales de una startup que normalmente no se cumplen porque hay acuerdo entre todos de no cumplirse, pues con esa persona básicamente... Porque no hay un departamento de compliance que está pensando, ostras, esto tenemos que hacerlo... No, porque se sabe, evidentemente. Vosotros, evidentemente... No, pero vosotros, por ejemplo, lo sabréis. Es decir, vosotros sabréis que tenéis que convocar la junta según vuestro pacto de socios con 15 días de antelación, etcétera, etcétera. ¿Y vosotros qué hacéis? No lo hacéis. ¿Pero por qué? No, Porque nosotros sí lo hacemos, hombre. Nosotros sí lo hacemos. Tenemos secretario de consejo, buenos abogados... No, pero al final es práctica habitual muchos trámites de confianza. Agilizarlos. Sí. En cuanto hay un socio conflictivo, eso ya no pasa. El socio conflictivo, depende del porcentaje que tenga, pues te puede reclamar que audites la compañía, te puede convocar una junta para el orden del día, te pide explicaciones. El problema no es la junta general que haces para aprobar cuentas anuales. El problema es cuando quieres comprar una compañía o vender una compañía, necesitas urgencia, tienes limitación de tiempo. Bueno, el máximo exacto. problema es decir, al final la junta te va a dar más problemas formales, pero lo vas a hacer porque no pasa nada, se convoca y punto. Mayoría. Sí, pero ya te genera una complejidad. Sí, pero el problema básicamente será el punto donde va a petar la startup es en el siguiente pacto de socios. Imaginaos que somos nosotros 3 socios, por algo lo que sea, yo me enfado y comienzo, digamos, pues a haceros la vida imposible. Con las juntas os voy a molestar, pero donde os voy a molestar de verdad es cuando vais a intentar levantar una ronda de $500,000 que diga, yo no firmo el pacto de socios. Por ejemplo. Básicamente ahí se cierra la compañía, porque yo no tengo obligación de firmar el pacto de socios. Y si no ¿Cuántas veces has visto esto? Bastantes veces. O sea, no digo de... Al final fricción, no digo que haya acabado desembocado en... Yo he visto un par de veces y acaba al final es extorsión. A ver, no lo calificaría como extorsión porque bueno, cada una de las partes... Cada una de las partes defiende su interés. Pero al final la gente, digamos, amenaza o bloquea a cambio de algo. O sea, en general la gente no es psicópata. Normalmente la gente quiere, básicamente, o quedarse y quedarse con su equity y a ver a dónde va la startup y que no me molesten, o evidentemente pues que le compensen el trabajo que ha realizado durante X que le compensen tiempo. El derecho que tiene de tocar las narices. Su percepción de yo lo que he contribuido es tal. Claro, imaginaos cada uno es distinto. El típico caso, una startup que valoración $1.000.000. La startup que vale realmente 0 o muy poco porque casi ni factura. La valoración de $1.000.000 es casi la de inicial. Es el futuro. Entonces, imaginaos que yo tengo un 15% de la compañía y tenéis un conflicto conmigo y hemos levantado la ronda de 1 millón. Yo que os digo, lo mío vale 150.000 euros. Y vosotros me diréis, nunca te voy a comprar por 150.000 euros porque no va a salir 150.000 euros a mi bolsillo porque consideráis que todavía no vale eso para que alguien se lo lleve. Vale el plan de negocio que tenemos a futuro. Correcto. Entonces, y eso es lo que un inversor externo ha pagado un premium para participar en este plan de negocio. Pero si tú eres el gestor que tiene que ejecutar el plan de negocios y no lo has hecho, si vale yo me cero. bajara del burro y yo dijera 150, pues tendríamos un problema bastante grande. Si no hay pacto de socios. Si no hay pacto de socios. Normalmente en el pacto de socios pues se regularía todo lo que es, depende del conflicto, pero en este caso pues la permanencia, si hay un cliff, el vesting, cómo se va consolidando y luego lo más importante pues las salidas good liver o bad liver. Es decir... Vamos a explicar un poco eso. ¿Qué es el cliff? Por ejemplo, ¿has hablado del cliff? El cliff normalmente es el periodo inicial. Si por ejemplo hay una permanencia de 4 años, cómo se van consolidando las participaciones. Es decir, cómo el periodo de permanencia que tienes, normalmente se fija un cliff de 1 año, que es un periodo de permanencia que si tú te vas antes... no consolidas nada. Bueno, que si tú te vas antes de que llegues al año o te echan antes de ese año, te quedas sin nada, básicamente. Pierdes todo. Lo pierdes todo. Y a partir de ese año vas consolidando. Puede ser una consolidación pues anual también, trimestral, mensual, diaria, como se regule. Y a partir de ahí, pues si te echan en el año 2 y 5 meses, pues habrá que ver que has consolidado hasta el año 2 y 5 meses. ¿Best practice qué dirías que es? ¿Anual? ¿Mensual? ¿Diaria? O sea, habría un cliff que sería, o sea, más o menos la permanencia es 3-4 años, más 4 que 3, con un cliff de 1 año y luego la consolidación yo creo que sería mensual. También hay trimestral.
Anual normalmente no, sería más trimestral o mensual. Es que anual es contraproducente, porque la gente se puede esperar Genera sin hacer incentivos. nada. Se puede quedar ahí en la Exacto. silla, ¿no? Esto Claro. te lo digo voluntario, pero la permanencia, al final, Sí. si tú te pones, digamos, de culo, tú puedes decir, no, yo me quedo. Soy el peor CTO del mundo, por decir un ejemplo, ¿eh? Yo vengo cada día a la oficina a las 9, me voy cada día a las 6 o a las 5, a la hora que Bueno, sea, para hay hacer tu jornada conflictos de ese laboral, tipo también. Es y te decir, quedas ahí en la silla, no- abriendo el marca. ese es un problema y ese es difícil de solucionar porque lo más seguro que tú no puedas echarlo como tal. Ya ni laboralmente. Por no, eso, pues que el problema es que sumas complejidad la mercantil con la laboral, que en España todos sabemos que es muy difícil, sí, muy complicado. Y además, ¿Qué y haces en este esto caso? pasa. Esto Esto en el pasa. pacto de socios que lo Claro, arregla. este es peor porque normalmente el que lo está haciendo mal, lo peor es que si tú lo haces mal a propósito, pues aún te lo esperas. Pero el peor supuesto es el co-founder, que el otro se da cuenta de que no está a la altura y que Ya. dice, no quiero que siga siendo mi Ya. co-founder, y lo quieres echar Y el pobre lo intenta. y pero el no- pobre lo intenta. Y Bueno, tú si le entra dices, en marca, no, ¿eh? No, estamos hablando de casos no, el históricos. pobre lo intenta, tú le dices no y tienes que quitarle su porcentaje Ya. porque tú consideras que no. Ya. Evidentemente el otro pensará, pues yo lo estoy haciendo bien. Ya, ya, Entonces ya. ahí el conflicto pues es de otras dimensiones. Pero hemos tenido supuestos de esto y al final pues O sea, en el caso que hemos tenido se ha solucionado bien. Es o sea, decir, el se ha tip- bajado el porcentaje, no ha sido tampoco una ruptura de elemento, ¿eh? Si tuviera el 50% le quito el 50%. A lo mejor tiene 50, lo rebajo un 15 y por el 35 que me ha dado pues le doy una pequeña compensación. El tip para la audiencia es, si es importante a quién fichas, con quién te asocias, es Bueno, vital, evidentemente. ¿no? O sea, Antes del pacto de socios. antes O sea, del pacto de socios. Sí, pero eso ya Igualmente sabemos hay que nosotros hacer pacto de socios. es prácticamente imposible. Al final hay muchos proyectos que no conoces al otro co-founder de toda la vida y aunque lo Ya, pero es que conozcas, estás iniciando un proyecto de por vida, un Claro. proyecto que te va a dedicar mucho tiempo. merece Sí, la pero- pena invertir en conocer. en conocerlo sí, pero founder. incluso vosotros seguro que habéis montado compañías en que tampoco tenéis el conocimiento de la otra persona 100% o que luego... Nos lo- han ido tan bien como cuando nos hemos conocido desde hace años, ¿no? Y sabemos un poco de qué pie cojeamos cada uno, ¿no? Mm. Sí, y luego también pasa que a lo mejor lo conoces mucho a nivel personal, pero profesional no. Es decir, que nos podemos llevar muy bien porque somos amigos Eso de toda pasa. la vida, Sí, sí, sí. pero luego comenzamos a trabajar y... Es no. que el supuesto más típico no es ninguno de los que hemos dicho. Es, yo creo que mi socio no está tan implicado como yo. Y eso pasa muchísimo. Eso es lo que pasa siempre. Eso Yo normalmente... estoy aquí por la noche, el fin de semana, y este tío, hostia, se va de vacaciones. Eso Sí. es lo que pasa. Eso normalmente no acaba 100% en conflicto, porque eso al final pues es lo típico de una vida de una startup, de que siempre estás un poco enfadado con el otro co-founder de yo estoy haciendo más que el otro, yo Clásico. quiero mi estrellita, etcétera, etcétera, pero no acaba normalmente en una ruptura. La ruptura tiene que ser un caso muy extremo, porque sabes lo que te está jugando, porque lo que te está jugando es la compañía. Que tú le dediques más horas, dices, bueno, pues al final le estoy dedicando más horas, intento pues negociar con él a ver si me puedo poner en el plan de Phantom Shares y ser beneficiario o subirme el sueldo, etcétera, lo compensas por otros mecanismos. Ahora estamos hablando de un pacto de socio fundacional donde Ujú. la permanencia se regula entre los socios. Es decir, Sí. si uno deja de trabajar, implica que tienes que vender. Pero luego cuando esto evoluciona y vas a una ronda de financiación, entra un inversor externo que te vuelve a pedir Permanencia. otra Eso mucho permanencia. emprendedor no lo sabe. Cuando funda la empresa y hace el primer pacto de socios, se piensa que son 4 años desde que Sí. funda la empresa. Lo que no sabe es que cada vez que En- levanta pasta, En vuelve a cada, empezar. en cada ronda vuelven a poner normalmente el crono a cero y le vuelven a pedir los 3-4 años. Porque evidentemente también desde la perspectiva del inversor, el que está poniendo dinero dice, oye, Para como él es mínimo, día cero. claro, Ahí como sí, claro. mínimo me están Si vendiendo un mañana se van, proyecto. a mí me da igual que lleven 15 años. Yo estoy Correcto. poniendo aquí 1 millón de euros, 10 millones de euros. Correcto. Y, oye, ¿qué pasa si esta gente mañana Y me han no puesto está? un business plan a 3-4 años, por lo Claro. cual yo quiero que lo cumplan. Como Y mínimo la, que estén. y la compañía no vale lo mismo, evidentemente, con el equipo fundador que sin el equipo fundador. Entonces, desde el punto de vista del inversor tiene sentido. Entonces, esta es una cláusula que a los emprendedores nos asusta mucho. Ujú. Porque evidentemente llevamos trabajando 4 años de la compañía, entra un inversor y nos dice, oye, yo me puedo quedar con el 100% de tus acciones, ¿no? El 100% O de tú tus te puedes quedar con el acciones cero. que y es tú lo con el que- cero. es lo Y que jode. llevas 4 años trabajando en esta compañía, ¿no? Aquí depende a quién asesores. Evidentemente, si asesoramos al emprendedor, lo que intentaríamos negociar con el fundador es a lo mejor que parte de las participaciones estuvieran consolidadas o regular muy bien los supuestos de good liver y bad liver y a lo mejor pues que las penalizaciones no fueran tan estrictas. Evidentemente, el inversor depende de que no es lo mismo negociar una ronda de inversión con Family Foods and Friends, que al final te lo van a aceptar todo, que evidentemente pues irte a un fondo de inversión que más o menos ya sabes lo que te va a pedir y lo que te va a exigir. Que son más tiburones, ¿no? Entonces, ahí has hablado de good liver y bad liver. Ujú. Estas son cláusulas que nos miramos con lupa los emprendedores. O deberíamos mirarnos con lupa, porque nos pueden dejar fuera de la compañía y sin nuestras acciones. Sí. Entonces, explica un poco qué es un good liver y bad liver y cuáles son lo que lo define.
Bueno, al final salidas good liver y bad liver, es decir, es básicamente lo que dice el nombre. Es decir, salidas good liver sería básicamente, por ejemplo, que te echen de la compañía sin ningún motivo. Para ti es un good liver porque tú no has hecho nada malo. Es decir, te despiden, si fueras laboral, pues te despiden con un despido improcedente. Pues eso no es culpa tuya. Por ejemplo, el caso contrario sería que tú te vas porque te han despedido de forma procedente, porque tú has robado dentro de la compañía. Pues eso sería un bad liver, con lo cual el bad liver te penaliza. La penalización del bad liver... O te vas voluntariamente. O te vas voluntariamente, que hay un poco de discusión. A nivel de sentido común no parece bad liver, pero es bad liver. Sí, muchas veces está subregulado en bad liver. A veces ahora también se comienza a poner en algunos pactos de decir, pues good liver y bad liver. Pero bueno, super bad liver. Sí. Malote. Correcto, que al final es bueno para intentar ver escenarios que al final acaben cuadrando. Más o menos hay unas cláusulas que todos los fondos de capital riesgo suelen poner, pero siempre son negociables y al final puedes tirar un poco más de la fuerza de negociación que tengas en ese momento. Si tienes más inversores, si está la compañía muy bien rodada. Lo mejor es encontrar un inversor donde no necesites usar el pacto de socios, obviamente, pero nunca lo sabes. Sí, es decir, pero también no es lo mismo, claro, que tú vayas a buscar la ronda de financiación cuando tienes caja que cuando no tienes caja. A nosotros nos ha pasado casos de que van a buscar una ronda, el proyecto es sexy, tienen caja y tienen 4 o 5 interesados. Eso es perfecto para negociarlo. Nos ha pasado otro caso de cierro en 15 días y tengo este inversor. Claro, nosotros como abogados pues, poco margen nos dejas. Es decir, intentamos negociar, pero aquí intentamos apretar un poco. Pues... Yo diría que en todos los casos hay que ir con mucho cuidado con esta cláusula, porque da igual lo que hagas, que si en un momento dado te pueden echar. Sí, no merece la pena. No merece la pena. Levantar la pasta, te vas ya tan tranquilo. Sí, si hay algún sitio donde el emprendedor tiene que cogerse, yo creo que ese es uno de los esta puntos. Es súper importante, pero muchas veces el emprendedor la piensa como que el inversor me va a echar. Y el inversor no tiene porcentaje para echarte en la mayoría de los casos. Normalmente lo que puede llegar a pasar es que sean 3 fundadores o 4 fundadores más los inversores. Y que al final quien te acabe echando sean tus otros 3 fundadores y el inversor. Pero entonces ahí lo veo bien como un mecanismo de protección para el resto de co-founders. Porque muchas veces cuando comienzas a negociar la cláusula piensas que el único que te va a echar es el inversor. Y a lo mejor no, te está echando tu co-founder. Incluso para o sea, tú lo quieres tener porque tú quieres a lo mejor poder echar a otro co-founder si no da la talla, si no rinde, si no cumple objetivos. Es que yo añadiría una cosa. Cuando entran inversores, la unidad de los co-founders es vital. Sí. En el momento que hay una brecha, el inversor se puede meter. Sí. Entonces puede ser la fin de la... Y normalmente va a ir en beneficio de la compañía, entiendo. ¿El qué? Racionalmente. No, el inversor, evidentemente, si hay un conflicto entre los fundadores, el inversor estratégicamente pensará en el beneficio de la compañía. Bueno, pensará en su beneficio que es el individual, de la compañía. Que si está alineado, no tiene por qué ser el de la compañía. Y puede haber una venta, puede haber una operación que beneficie al liquidation preference y no a la compañía. Puede o no a todos los socios. Sí, pero yo me refería en caso de conflicto entre los co-founders. Pero es decir, que luego, evidentemente, el inversor tiene sus propios objetivos, porque al final es un fondo, tiene su objetivo final, que es darle retornos a sus LPs, y se va a guiar por esa máxima, con lo cual, evidentemente. Entonces, vamos al gobierno de la compañía. ¿Cómo se gobierna y cómo se regula el gobierno de una compañía? Desde el inicio hasta que hay una primera ronda. A ver, normalmente... Hay dos órganos de toma de decisiones. La Junta General de Socios, que son todos los socios de la compañía, todas las compañías. O el órgano de administración. Que el órgano de administración pues, puede ser un administrador único, 2 solidarios, 2 mancomunados o un consejo de administración, que ya es un órgano colegiado, que son 3, 4, 5, 6 miembros en el consejo. Y adoptan las decisiones por mayoría. Entonces, en un pacto de socios, claro, imaginaros, somos 4 socios, que tenemos un 25% cada uno. A lo mejor tendría mucho sentido poner en el pacto de socios que las decisiones importantes dentro de la compañía, como pueden ser, pues, solicitar financiación por importe superior a 100.000 euros, hacer contrataciones por importe superior a X, etcétera, etcétera, que se tuvieran que adoptar por mayoría de un 75% de los socios. ¿Por qué? Porque entonces, bueno, un 75%. Del capital, ¿no? De las participaciones. De las participaciones. Un 65%. ¿Por qué? Porque entonces ya requeriría que 3 socios estuvieran de acuerdo, que tiene más sentido que a lo mejor que 2. En ese caso específico. Si también hubiera un socio que tuviera un 70%... Porque por defecto, todo lo que es operaciones corporativas las tiene que aprobar junta, pero el día a día de la empresa, un administrador puede hacer y deshacer muchísimo. Sí, correcto. O sea, tiene acceso a la caja, puede pagar lo que le dé la gana, puede pagarse un sueldo que le dé la gana, puede contratar a su cuñado... Por regla general, así para entenderlo y tampoco entrar mucho en detalle, es decir, todo lo que es día a día, operativa, es el órgano de administración, el administrador. Solicitar una línea de financiación. Con lo cual, cuando hay un administrador único, esa persona hace lo que le da la gana. Sí. Excepto cerrar la empresa. Al final la Junta siempre puede cambiar si tiene los porcentajes. Si se da cuenta a tiempo. Correcto. Pero sí, es importante, ¿no? Por eso también lo que pasa en los pactos de socios iniciales
es que normalmente se pone un administrador. ¿Por qué? Por tema de costes. Y luego lo que se hace en pacto de socios por limitar determinadas decisiones a que requiera la aprobación del resto de socios o de determinadas personas. Y en el caso, evidentemente, de que ya te entre un inversor, pues lo que te va a solicitar es o unas mayorías reforzadas, bastante más elevadas, o unos vetos. Es decir, unos vetos para adoptar determinadas decisiones. O un consejo donde ellos estén. Unos vetos tanto en junta o un consejo de administración con unos vetos en el consejo. Aquí hay como unos vasos comunicantes que son, o bien el inversor tiene derechos de poder, digamos, en el gobierno del día a día, que no es día a día, pero bueno, que es la figura del consejo, ahí tiene una mayoría, y si no la tiene, entonces sus limitaciones se van a lo que se llaman materias reservadas, o mayorías reforzadas, o mayorías con presencia o voto del inversor, ¿no? Y vetos. Sí. Básicamente estos son cómo gestiona el gobierno. Los vetos pueden estar en junta o los vetos pueden estar en consejo. O vetos o mayorías, mayorías reforzadas. Exacto. Entonces, pues el inversor intentará, claro, una estrategia desde el punto de vista del emprendedor. Si va a negociar con los inversores y al final no tiene un inversor, sino que entran 3. Pues lo que sería estratégico para él sería que no requeriría el voto favorable de uno de los inversores, sino que, o sea, que dijera... Para vetar algo. Para vetar algo, sino que dijera, necesitarás el voto favorable de... O sea que no fuera el voto de los 3, sino que fuera, por ejemplo, pues el voto de la mayoría de los inversores o el voto de uno de los 3 inversores, porque entonces te da tiempo, o sea, te da la capacidad de alinearte con uno de los inversores y llevar a cabo las propuestas. Pero si requieres siempre el voto de los 3, el voto de... Exacto. Y creo que entre el veto y el voto favorable es más difícil en el día a día que alguien vete. Esto es igual una suposición mía, ¿no? Pero explicitar el veto es más difícil y reputacionalmente es más duro para el inversor es más agresivo. que tener que estar aprobándolo todo, ¿no? O sea, yo creo que es mejor explicitar el veto desde mi punto de vista que el tener que contar en el día a día con el inversor. Es Schopenhauer aplicado al derecho mercantil, ¿eh? Pues es que estas cosas tienen... Es decir, el poder del al negativo. final, el veto, normalmente cuando entramos ya en la fase de vetar decisiones, ya entras en una dinámica en que el equipo de dirección y los inversores no están alineados. No, pero la logística es importante. Pero tú haces un consejo y dices, haremos esto. Y no pasa nada. Pues haremos esto, nadie ha dicho nada, no ha hecho falta aprobarlo, nos ha vetado. ¿Sabes? Si tú requieres aprobaciones, haremos esto, votos a favor, y entonces obligas a votar. ¿Sabes? Yo creo que esto sí que es un matiz importante. Sí, pero normalmente siempre, siempre, es un tema de teatro, siempre se pero... requiere votación es decir, en los pactos de socios a nivel de consejo siempre se requiere votación para determinadas decisiones. Y además de la votación, es decir, se requiere el voto favorable del inversor. Pero en la votación, si eres mayoritario en el consejo, pues no se produce ese problema. Sí, correcto. Yo, por ejemplo, en la discusión con Factoria en la primera ronda, esto fue una conversación donde el inversor por defecto va a coger una mayoría en el órgano de gobierno. Esto es lo primero que hace, ¿no? Quiero tener control en el consejo. Entonces, no. Esto no es muy habitual. Es decir, normalmente en el consejo nunca tienen mayoría. O materias reservadas en el consejo. Entonces, dices, a ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que vas a tener que controlar, no? Hazlo explícito. Entonces ahí es donde empiezan a decir, pues mira, este tema me preocupa, este tema me preocupa. Yo creo que desde el punto de vista del emprendedor es mejor sacar la lista de todas las materias que le pueden preocupar al inversor y entenderlo de antemano que encontrártelo en el día a día. Sí, lo que pasa es que luego ahí los inversores también, evidentemente, pues juegan con sus armas en la redacción del pacto de socios, que muchas veces... Que siempre tienen más, ¿eh? Sí. Porque es su día a día, ese es su día a día. Que al final en las mayorías reforzadas o en el veto te ponen la modificación de los estatutos sociales. Y la modificación de los estatutos sociales es prácticamente todo. Es decir, son ampliaciones de capital, son traslados de domicilio, son el régimen de transmisión de participaciones, lo cual... Hay trampas por todo. Es un campo de minas. Si te han puesto ese cajón desastre como punto, te han colado un gol. Lo que tendrías que decir en ese caso es, detállame qué modificaciones estatutarias tú quieres tener un derecho de veto o quieres tener una mayoría reforzada. Y entonces que lo pusieran. El board, que al final es la forma de administración de la mayoría de empresas que tienen inversores o VCs, es relevante porque también es responsable o corresponsable, al menos en España, de la gestión, incluso a título personal, de los miembros del board. Sí. Y por eso, pues, tiene una trascendencia y más desde hace años cuando se modificó esta ley, implicó personalmente a los miembros del board. ¿Qué tiene que pasar por el board a la práctica, en una startup, en el día a día? Porque la gente tiene el board, va a ir a reportar cosas. Bueno, depende si tú tienes las facultades delegadas en el
bueno, es decir, al final están detalladas qué facultades tiene el consejero delegado, por así decirlo, y tiene unas facultades amplias, pues esa persona puede hacer y deshacer. Que es a la práctica es lo que pasa. Depende. Es decir, muchas veces también se limitan las facultades del consejero delegado, entonces tienen que pasar por el board, evidentemente, pues determinados puntos. Es decir, que no tiene, digamos, poder ese consejero delegado para hacerlo y necesita pues un poder del consejo. O si en el pacto de socios se ha detallado que en los consejos se tiene que reportar pues todo lo que es pues KPIs de negocio, KPIs de financieros, etcétera, etcétera, y se ha fijado como Sí, pero una cosa es reportar y la otra es decidir. O sea, a nivel de decisión, la aprobación del plan del año. Sí. Deudas. Contrataciones especiales de gente que está por encima. Compensación del equipo ejecutivo fundadores. Exacto, Sí. compensación del equipo Es ejecutivo. importante. Este es un punto muy importante. Correcto, todo lo que es como la allocation del plan de Phantoms. Es decir, ¿a quién asigno el plan Exacto. de Phantoms o no? Eso es del consejo. Si tienes que retribuir con acciones de alguno de los empleados. Sí, no entres Con acciones Phantoms, virtuales. Sí. Sí. ¿Qué más? Ya está, ¿no? Básicamente es esto. Bueno, a ver, hay bastantes, ¿eh? Luego, evidentemente pasa por consejo la formulación de las cuentas anuales, pasa por consejo la transmisión de determinados activos de la compañía o la licencia de activos de la compañía, si tú tienes un software y lo licencias, o licencias, a ver, licenciarlo en sí a lo mejor no puede tener un efecto dañino, pero licenciarlo en exclusiva, pues sí. Bueno, a ver, hay un listado amplio de materias, pero sí, son día a día de la compañía. Bueno, esto no es día a día, lo que hemos dicho no es día a día. Bueno, día a día, que son... Esto, día a día. Nos acordamos que el pero día a día pasa de todo en una startup. Te puede pasar en el día. Contrataciones es bastante día a día, a partir de Pero cierto contrataciones rango. Importante. es muy raro llevarlo al board. Normalmente se fija una cifra. Me invento, 50.000, Yo 75.000. creo que la práctica te olvidas el día después de firmar Correcto. y luego te das cuenta que hace 4 años contrataste a una persona con un Sí, sueldo y no el se problema pasó es por si no hay board. ningún tipo de conflicto, Ya. no pasa nada. Si es tu cuñado y le has pagado 1.000.000 euros al año, entonces Correcto, es te decir, pueden crujir. siempre puede ser el punto de que luego pues te aprieten más porque has incumplido el pacto. Que luego, evidentemente, por dejarte de Pero eso solo reportar... se pone para prevenir abuso, no se pone porque le importe realmente que contrates a alguien que cobre por encima de X. No, a ver, bueno, depende. Si quieren, depende del modelo de... Es muy, muy fácil gastar el dinero de una empresa, ¿sabes? Sí. O sea, no pone cuál es el budget máximo de Google AdWords, ¿sabes? O sea, al final, si tú quieres En hacer... Factorial no gastamos, ¿eh? Es decir, que si el inversor... Sí, yo evidentemente- pensando ahora como inversor también. Y luego el si inversor- quieres prevenir que el dinero desaparezca, es imposible. Y luego el día a día el inversor tampoco está 100% en la startup, ¿eh? Que luego van a un No está consejo, para nada, 100%. van a un consejo normalmente trimestral o cada 2 meses, donde te acumulan todo en 2 horas y sinceramente pues no tienen capacidad sobre toda esa información, que luego depende del fondo, pues te pedirá más reportings o menos, etcétera, y será más exhaustivo con la información que te... Pero normalmente tampoco normalmente yo el día a día de un fondo a nivel de gestión, pero no creo, por el caso que tengáis vosotros de experiencia, de que cada día te estén mirando qué te has gastado aquí, qué te has gastado allá. Sería un terrible inversor. Sí. Entonces, vamos a otro punto, las transmisiones. Que esto es algo que la gente igual no se plantea porque está muy alejado del día a día del negocio, pero en cambio al final es la razón por la que tú estás aquí, ¿no? O sea, tú quieres, tienes unas participaciones y eventualmente tú vas a querer transmitirlas, venderlas, igual intercambiarlo, pues yo que sé, un socio tuyo se quiere ir y quiere venderte tus participaciones, no puede. Está regulado. La venta de tus estar regulado. participaciones a terceros o de tus socios a ti está regulado. Debería estar regulado. O sea, está regulado por la ley de sociedades de capital, pero aparte debería estar regulado en el pacto de socios como tú quieras configurarlo. Si tú quieres decir, oye, la transmisión entre socios es libre. Que eso es lo que dice la ley de sociedades. Sí. Es decir, podrías hacer que fuera libre. Quizá no lo recomiendo, porque claro, también lo que se llama es, normalmente los socios emprendedores tienen un lock-up period, que es que durante ese periodo de tiempo que normalmente coincide con la permanencia, no pueden transmitir sus participaciones, porque no tendría sentido. Normalmente las penalizaciones en caso de incumplimiento de la permanencia, normalmente van ligadas a que tienes que transmitir tus participaciones, ya sea al resto de socios o a la sociedad. Ya no las tienes. Por lo cual, si tú ya las has transmitido a la otra persona, tú incumples y no tienes nada con lo que pagar. Por lo cual, tiene sentido que tengas ahí un periodo durante el cual tú no puedes vender tus participaciones. Pero luego, imaginaos que habéis metido pues Family, Foods and Friends en la compañía y que habéis puesto transmisiones libres tanto a socios como a terceros. Pues a lo mejor uno de esos socios le transfiere las participaciones a otra persona que vosotros ni conocéis y esa persona pues comienza a solicitar información de la compañía, os hace el día a día más difícil,
o no la localizáis directamente. Como no la localizáis relativamente rápido, en una operación que tiene que pasar en un mes o en 2 meses, o en 24 o horas. 24 horas, y esa persona no la localizáis y no puede firmar el pacto de socios, pues tenéis un problema. Bueno, el pacto de socios aún. En el caso de venta de la compañía, tenéis ahí 80 socios de la compañía y tenemos que ir todos a la notaría o hacer poderes para vender la compañía. Es un problema, porque ahí no hay otra forma. Es decir, tienes que ir al notario sí o sí. Esto es un buen ejemplo. El caso de venta de la compañía, donde pues tú te has puesto de acuerdo con un posible competidor, te compra la compañía, y hay un socio que tiene el 5% o el 1%, el 0,1%, y dice, yo paso de ir al notario. Depende. Y te bloquea la venta. Sí. ¿Qué pasa? Si no estuviera regulado en el pacto de socios, tienes un problema, porque esa persona, tú no puedes obligar a un socio a vender sus participaciones. Pero si tuvieras un pacto de socios, normalmente habría regulado la cláusula que se llama el drag along, la cláusula de arrastre, que depende cómo la configures, pero que es si recibes una oferta por el 100% de la compañía y cuenta con la aprobación de más de un X% de los socios, y se puede regular también, es una oferta superior a X importe, pues puedes arrastrar al resto de socios a vender en las mismas condiciones. Con lo cual, lo que harías es arrastrar al socio minoritario que tiene 0,5 y lo obligarías a vender esas condiciones. Es una teoría. Y en la Eso el práctica, notario lo tiene que aceptar, ¿no? O sea, el día de la compraventa tienes que decir... es que el notario, tú no puedes vender en nombre de otro, sí. No, las participaciones no. Eso normalmente es un problema porque está muy bien, hay que decirlo todo, en el pacto de socios está muy bien regular las cosas y dejarlas por escrito, pero luego lo que es la ejecución. Tú no puedes obligar a nadie a ir al notario y arrasarlo. Físicamente no. Físicamente no. ¿Qué podrías, evidentemente? Puedes iniciar un procedimiento judicial, Pero ya te ha jodido la compra. te ha pasado el momento. Con lo Bueno, cual, tú podrías potencialmente, con un pacto de socios, podrías actuar como mandatario verbal de la parte vendedora y decir, yo tengo un documento que me autoriza a hacer eso. no, porque básicamente El decir, problema de eso es que la parte compradora va a decir, yo no quiero líos. Exacto. primero, una es, no quiero líos y tú tampoco quieres líos. Es decir, tú no te vas a arriesgar a vender Yo el tengo un porcentaje. pacto de socios. Sí, pero ese pacto de socios, depende de cómo se ha redactado, pero es Firmado, elevado a público, ante notario, y interpretable. me da el derecho O sea, a hacer eso. Lo que pasa es que muchas veces también es cómo tengas el pacto de socios, que muchas veces es interpretable. La cláusula de Dracalón no está del todo bien regulada o está sujeta a interpretación, etcétera. Luego, Por eso hay que tener buenos abogados, ¿no? hay que tener buenos abogados Falca. y redactarla bien. Es decir, luego, ¿qué sería el mejor caso? Pues que tuvieras un pacto de socios firmado por todos, elevado a público y que incluso tuvieras ya los poderes, digamos, en el pacto de socios como anexo o poderes Exacto. aparte. ¿Por qué? Porque si te han dado un poder irrevocable, Exacto. en principio tú con ese poder sí que ya puedes ir en nombre Entonces del sí otro. que puedes, Con ¿eh? un poder sí, porque tú ya tienes el poder. Aunque esté la otra persona que ni de coña va a nadar. Tú Pero tienes un el poder es lo mismo que un dracalón, ¿eh? ¿Qué? Un dracalón al final es un poder, es lo mismo. No, normalmente se hace el dracalón con los poderes anexos. O con O los sea, un poderes... es lo dragalón bien mismo. hecho tiene que tener un poder notarial el ejecutado dracalón eso. para que se pueda ejecutar... Bueno, o sea, bien hecho que sirva de algo. Sí, sí, en caso de a malas. Porque A malas. Al final A ver, el también- contrato, si es a buenas, no hace Muchas falta. veces también en el dracalón, en fases más avanzadas, también no es lo mismo redactar un pacto de socios para el equipo fundador inicial. Normalmente no vas a redactar un dracalón de 2 páginas. Pero cuando vas entrando en fases más avanzadas donde es más posible que se ejecute ese dracalón, la cláusula del dracalón se va convirtiendo en más compleja. También puede tener una penalización. En el caso de, si tú no vienes al notario a firmar, tienes una penalización, que a lo mejor es, pues por cada día que pase, te pongo una penalización de X cientos de euros. Por lo cual, tú ya sabes que no es que digamos, no voy a vender mis participaciones, es que cada día Me que va hago sueco. pasando, pues la responsabilidad que tú puedes asumir Ya. es muy superior. Con lo cual, eso también es disuasorio para que no vayas. Yo no tengo el conocimiento, pero sí la intuición de que en Estados Unidos esto es más fácil. A ver, sinceramente no lo sé porque no he ejecutado nunca un dracalón en Estados Unidos. En Estados Unidos podría llegar a ser más fácil, no sé. Es decir, Yo evidentemente creo que un contrato está mucho en más... Estados Unidos va a misa. Yo tengo la experiencia en Estados Unidos de contratos que hay gente que ha dicho, ya sé que pone el contrato, pero me lo paso por el forro y se ha tenido que negociar, igual que decíamos antes. O sea, igual de mal. Bueno, igual de mal. El Pero sobre contrato todo- está ahí, te da fuerza, pero al final Es un tema de O sea, timings. Se te pasa la exacto, oportunidad. exacto. Es decir, si tú vas al En el mercantil- potencial comprador y le dices que no tienes ni el voto favorable de los... O sea, que 3 socios o 4 socios que no se quieren cae, vender, a ver, se van. cae. Con Otra lo cosa cual- es con una casa, si tú tienes una nave y lo vas a vender y hay un problema legal, pues la acabas vendiendo. Pero una empresa que está muy viva y que depende de personas y tal, se te va a dar. Con lo cual estamos... Bueno, perdona. No, y que depende que incluso en algunas ventas hay determinadas cláusulas que afectan al vendedor, que a lo mejor da digamos, una reps and warrant sobre la operación, con lo cual no es que venda solo, es que luego encima te pueden reclamar, con lo cual a lo mejor alguien no está dispuesto a aceptar eso. Con lo cual estamos viendo que las transmisiones son más complejas de lo que uno espera. En general, la ley de sociedades de capital dice que hay libre transmisión entre socios
Y para vender a un tercero hay que preguntar antes a los socios. Tiene un derecho de adquisición ofrecer preferente. un derecho de adquisición preferente donde si alguien puede pagar el mismo valor que paga un tercero, se puede quedar las participaciones. Sin embargo, pues a la práctica pues hay regulaciones de cómo arrastrar a socios, cómo limitar las ventas en general de todo el mundo, de los socios, fundadores, etcétera. También hay la posibilidad de que un socio minoritario se pueda juntar, digamos, a una venta que hacen los socios mayoritarios con mayor información, que no mayor capacidad de venta. Vacía, por ejemplo. Es el derecho, y que no se digamos, queden ahí solos. El tacalón de, claro, yo como socio minoritario que tengo un 0,5, yo he confiado en vosotros dos que queréis los socios fundadores. Si vosotros dos vendéis la compañía, o sea, vendéis vuestro porcentaje dentro de... 99%. Claro, yo no quiero que me dejéis dentro de la compañía con otros... Vete a saber quién. Vete a saber quién. Es decir, yo lo que digo es, oye, a mí no me dejéis, os acompaño y vendo en las mismas condiciones que vosotros. Esos son en cuanto a las transmisiones. Entonces, luego hay otro punto que se llama las manifestaciones de garantías. O en inglés, Rights and Warranties. Que es un punto que a priori dices, pues a mí esto no me da igual, ¿no? Porque es básicamente estás hablando de lo que ha hecho la compañía antes de que entrara el inversor, esta es una serie de declaraciones, está todo bien, todo bien. Y uno piensa, ¿está todo bien? Siempre está todo bien. Entonces, esto lo firmas tranquilamente. Pero ¿qué pasa? Que básicamente el inversor lo que te está pidiendo en esta cláusula es que él no se responsabiliza, ni él ni la empresa, y aquí es donde entra la discusión, de lo que ha pasado antes de su entrada. Que eso no pasa en los pactos de socios fundacionales, pero sí que pasa en los pactos de socios donde entran ya inversores. Es decir, ese es un punto que normalmente el emprendedor, si es primerizo, por así decirlo, lo desconoce y en cuanto se lo explicas dice, yo eso no lo firmo, y lo acaba firmando porque evidentemente lo va a firmar. Es decir, pero básicamente lo que hace es una serie de declaraciones sobre el estado de la compañía. Pues básicamente dice que a nivel fiscal la compañía ha presentado todos los modelos de esta corriente de pago y no tiene ningún tal, a nivel laboral igual, que todos los trabajadores se han cobrado, que no hay ningún incidente, que a nivel de protección de datos, que a nivel de... Que las métricas que has compartido son que toda la las que información son. que has dado es veraz. Claro, tú puedes ir con un deck, con un PowerPoint diciendo somos la hostia y luego no hay nada, ¿no? Y en principio tú dirías, es razonable que lo pidan, pero siempre hay como los matices, porque por ejemplo, imaginaos un modelo de economía colaborativa, que claro, te van a firmar la manifestación y garantía que dice, no, a nivel laboral cumplimos todos los requisitos, tenemos todas las licencias, tal cual, y tú lo firmas. Y luego, evidentemente, pues tienes el problema de la regulación, de que donde yo pensaba que tal, pues al final no son autónomos. Hay una frase que me encanta en esto, que nosotros lo discutimos mucho, que es al best knowledge, ¿no? O sea, dentro de mi conocimiento está todo bien. Sí, claro, pero puedo ser muy tonto. Yo creo que esta la tendrías que excluir, digamos, es decir, de las manifestaciones y garantías. Como decir, el inversor ya saben que está invirtiendo en un negocio de economía colaborativa, lo cual en ese caso es tiene un poco el riesgo extremo. que tiene y sabe, es decir, sabe que bueno, puede. En general, el inversor, y esto me voy a poner el sombrero de emprendedor, el inversor hace una auditoría, hace una due diligence de la compañía. No. En general, hace una due diligence de la compañía. Sí. Un inversor profesional. Contra un despacho, se gasta 10.000 euros, que además luego te cobran a ti. No todo sale. No todo sale. Hay cosas... no todo sale. Pero tú ya ves cuáles pueden ser las contingencias que estás asumiendo. Pero pueden haber omitido información que ahí evidentemente ahí hay deberían de tal. Pero ahí hay un punto que normalmente hacer de esas manifestaciones está bien, pero luego la penalización es muy bestia. Exacto. Evidentemente... La que viene por defecto es muy bestia. Sí, la que normalmente se propone por parte del inversor que no es, cuela. En el caso de que luego salga una contingencia pues a nivel laboral, a nivel de propiedad intelectual, a nivel la que sea, pues los emprendedores tienen que responder con su patrimonio que normalmente no tienen de esa contingencia. O sea, bancarrota y deuda de por vida. Claro, imaginaos oye, pues hemos tenido una contingencia a nivel laboral que se traduce en 300.000 euros. Pues los emprendedores de su bolsillo, que entonces toda la sesión que tú le has hecho al inicio en tu primera sesión de no, sociedad, porque limitas tu riesgo, etcétera, 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 se rompe y pasa a responder con su patrimonio porque un inversor evidentemente ha puesto esa cláusula y responde con su patrimonio de lo que haya podido hacer la sociedad. Entonces ahí se comienzan a asustar y bueno, pues necesitan una sesión un poco de Fíjate las trampas coaching. De un emprendedor, ¿no? O sea, primero empieza una actividad como autónomo. Dice, hostia, soy responsable de todo lo que estoy haciendo. No, hay la SL. Creas la SL, ya está, estoy libre. Estoy libre. Luego vas a un banco, pides un crédito y te pide un aval personal. Trampa. y luego te viene un inversor y te viene con esto. Y normalmente ahí lo que tienes que hacer, evidentemente, pues es limitar esa responsabilidad. Normalmente se limita pues hasta el tope de la inversión realizada por los inversores. No. Luego, bueno, sí. Muchas veces. Me parece, no lo hagáis emprendedores. Depende de la ronda, criminal. evidentemente. Nosotros hemos sido agresivos. Una ronda... Me parece criminal a mí. Imagínate que levantas 1 millón de euros. ¿Cómo vas a aceptar
un liability de 1 millón de euros. Depende es que te arruinas de por vida. Depende del tamaño de la ronda O eres muy rico. y luego depende, evidentemente, de cómo digas que vas a pagar ese dinero. Claro, ellos pueden llegar a proponer que sea todo en cash y luego ahí lo que normalmente tiras más un poco crowdfunding es en participaciones. Bueno, y hay otro matiz que es que puede ser también que la empresa pague parte de este dinero. O sea, de esta contingencia la pague la empresa. A veces se hace, los primeros tramos los paga la empresa. A partir de cierto tramo, cierto dinero, lo paga el emprendedor. A partir de, ¿no? Y esto se va repartiendo. Evidentemente es una cláusula que se puede moldear, como todo, lo del pacto de socios. La casuística y depende de la fuerza, lo que hemos dicho antes, de la fuerza de negociación que tenga el emprendedor. Yo me he encontrado casos de que el emprendedor pues no tenía fuerza de negociación y ha firmado lo que sea, cuando incluso nosotros decíamos no lo firmaría de esa forma, o que ha tenido tiempo para negociarlo, ha tenido la posición para negociarlo. Nuestro consejo en este caso es, igual que con un aval personal, con un crédito bancario, es muy peligroso llevarte el aval para el resto de tu vida. Hay que entenderlo bien, lo primero. Lo mismo en las manifestaciones de garantías. Mucho cuidado cuando traspases la frontera de la sociedad y te vas a ti como persona. Porque una cosa es una actividad de servicios, igual, donde puedes tener unos riesgos más limitados. Un proyecto más con más riesgos, igual más que tiene un potencial de escalabilidad y un riesgo muy, muy grande, pues tienes que vigilar que esté contenido este riesgo dentro de la actividad en sí, que le has dedicado mucho tiempo, que es tu vida, pero que tiene que quedarse ahí. Ahí nuestro consejo como emprendedores a emprendedores. Evidentemente, como abogado también, luego lo que puedas depende de quién sea tu cliente. Lo que puedas llegar a negociar en ese punto, pues ya dependerás de la fuerza de negociación que tengas. Pero evidentemente intentar limitarlo siempre con tus participaciones, que nunca llegue a tu dinero personal. Exacto. Y en el caso de que llegue a tu dinero personal, pues lo que habéis dicho, evidentemente delimitar las franjas, incluso hasta el primer umbral, pues no se abona no se abona. Sí. ¿Por qué? Porque va libre. Imaginaos, oye, pues los primeros 5.000, 10.000 euros de sanciones o de contingencias, pues no se abonan. ¿Por qué? Porque entendemos que es día a día. A partir de ese importe hasta otro importe, pues sí que se tienen que abonar. Se abonan por la compañía, se abonan por los emprendedores. Bueno, negociar toda esa casuística. Vámonos a las cláusulas económicas, que son interesantes. Las antidiluciones, las liquidaciones preferentes. Son cláusulas que, ostras, a todo el mundo más o menos las conoce, le dan miedo. Y la verdad es que forman parte de una ronda, tanto como la valoración y la cantidad levantada. Sí. Normalmente se habla en los periódicos de tal empresa ha levantado tanto dinero. Normalmente se publica la cantidad que se levanta, no se publica tanto la valoración. A veces ahora está de moda. A veces se publica la valoración. Es un tema de ego. Sí. Yo he levantado 100 millones de valoración. No, soy un unicornio, ¿no? Mi empresa vale 1 billón. Ahora, en cualquier caso de venta, me quedaré con un 0,01%, pero vale 1.000 millones de dólares. Sí, pero que eso es contraproducente porque incluso ir a valoraciones muy altas en una fase inicial te puede jugar una mala pasada porque lo que significa es que a la siguiente tienes que hacerla más alta todavía. Bueno, si hay liquidation preference, te crujen vivo. Sí, o antidilución. Es decir, con lo cual, incluso, pero aunque no los hubiera, ya a nivel reputacional te has cargado la compañía casi. Sí. Es decir, si tú levantas una ronda a valoración 10 y luego tienes que bajar la valoración 4, por mucho que no tengas ni antidilución ni liquidation preference, jodido. La compañía pero nadie piensa que luego va a levantar una ronda a valoración 4, ¿no? Cuando levanta 10. Pero a lo mejor no tenías que haber sido tan agresivo y defender 10 cuando a lo mejor la compañía estaba más cerca de 4 o 5 que de 10. Pero bueno, eso yo creo que lo que se debería publicar en los periódicos es el contrato que han firmado, ¿no? Debería salir un pequeño resumen. Un pequeño resumen. Mira, esta cláusula de liquidation preference, esta antidilución, este ratchet a veces, ¿no? O sea, yo no creo que tanto que se tuviera que publicar, sino que tiene la importancia, evidentemente, de que es importante la valoración, es importante la cantidad que levantas, pero es muy importante el pacto de socios que has configurado. Evidentemente, yo prefiero, ya más a nivel personal, quizá menos dinero o menos valoración y un pacto de socios mucho menos agresivo, es decir, más pro-founder, porque te va a dar ciertas libertades, te va a permitir pues, manejarte mejor en la compañía. Si al final has firmado un pacto de socios con una valoración muy buena, pero con unas cláusulas que te van a pasar factura a corto plazo, pues mejor no hacerlo. Uh-huh. ¿Cuál es la típica liquidation preference que tú te encuentras? ¿Cómo está estructurada? Normalmente la que se regula en España es liquidation preference por 1 non-participating. Que básicamente es que el inversor, es decir, imaginaos que el inversor ha puesto 1 millón de euros y la compañía se vende, el primer 1 millón de euros va para el inversor. O, si le sale más a cuenta, pues va al porcentaje que le toque. Si el inversor tiene un 20% y se ha vendido la compañía por 20 millones, pues a lo mejor le interesa más cobrar los 4 millones. Iría a porcentaje. Pero entonces no participa del millón. Es decir, elige o los 4 millones o el millón. O sea, la diferencia entre participating y non-participating es que el participating podría optar al millón. Uh-huh. Y luego, además, los 4 millones que le tocan. A la parte proporcional que le tocara de... Que esto se ha hecho, pero ahora no se hace. Ahora no se hace. Ahora menos mal. Sí. Ahora lo habitual aquí... Pues esto es oferta-demanda, ¿eh? Ya. Sí. Ahora hay mucho capital en el mercado
y los inversores se portan mejor. Cuando no ha habido tanto capital, los inversores han metido de todo. Sí. A veces incluso ha habido múltiples veces la cantidad metida. Sí. Nosotros ahora recientemente nos hemos encontrado una operación que era 1,25 y no se bajaba del burro. Básicamente el inversor y al final se ha firmado por 1,25. A veces hay un dividendo anual que va revalorizando esta parte de liquidación preferente. Se puede Yo lo he visto esto regular. y lo he firmado. Yo recomiendo a los emprendedores que pregunten a otros emprendedores que lo hayan hecho. Sí. Porque a veces te dicen, sí, tal, participating, non-participating, y tú te dicen market standard. Sí. Exacto. A Es ver, un Y concepto si que no tienes algo muy significa nada. bueno, te dirá, no, esto no es estándar, te la están colando y tal. Pero si no tienes algo muy bueno, pues quizá te lo comes. Y hay que preguntar a gente que lo haya Sí, hecho. evidentemente tienen que ser cosas más que lo típico de market estándar, que al final te pueden colar, porque cuando negocias market estándar, uno dice market estándar una cosa, otro otra, y al final en España como mínimo pues no nos ponemos de acuerdo en qué es o no es, y es una baza de negociar, de decir, no, es market estándar, ya está. Y el otro dirá, pues no. Y da igual, aunque sea market estándar, yo quiero hacer mi propio pacto de socios, por Que lo no cual... existe un estándar de mercado. bueno, o sea, y que- existen estándares, existen mercados. Sí, y que al final tú quieres negociar tu pacto de socios personalizado, es decir, mira, pues nosotros somos 3 founders, somos tal, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, pues nos merecemos esas condiciones. Y si no, pues quizá busca otro. Ujú. Pero evidentemente, es decir, lo que hemos comentado de anti-dilution y liquidation preference es para fases bastante más avanzadas, es decir, recomendación a emprendedores, fases muy iniciales. Bueno, cuando entra un VC, ¿eh? Sí, pero bueno, entra un VC ya cuando estás en cierta ronda. Incluso, Hay también- VCs que están haciendo ahora phishing en Cada vez rondas se meten más iniciales. temprano. sí, pero no te meterán o no deberían meterte un liquidation preference. Es decir, los VCs que ahora van a las rondas más seed no deberían ponerte liquidation preference. A ver, no deberían. Pueden hacer lo que les dé la gana, pero tú como emprendedor, evidentemente, pues yo creo que tienes capacidad suficiente para no aceptar un liquidation preference en una ronda de 200.000 euros, o de 300.000, o de 400.000. Otra cláusula económica que también se discute en estos casos, ya lo dejamos aquí, última cláusula, es lo que son las acciones reservadas para personas claves de tu equipo. Ujú. Lo que se llaman los ESOP plans, Stock Ujú. options. stock options, etcétera. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se regula? A ver, en España normalmente lo que se utiliza en el 99% de los casos no son stock options, sino que son phantom shares, que al final es similar, es decir, pero no es lo mismo. Es decir, no te dan un derecho para adquirir una participación de la compañía en el futuro, sino que te dan un derecho económico vinculado al valor de las participaciones en el futuro. Es decir, ahora las participaciones valen 1 euro y lo que te dicen es si estás 4 años en la compañía, tú irás consolidando con tu vesting, etcétera, etcétera, y si la compañía en el año 4 tiene una valoración de 20 millones y se vende, y nosotros habíamos dado un 1% de Phantom Shares, pues te daremos a nivel económico, es decir, tú no serás nunca socio, ni podrás votar dentro de la compañía, pero te daremos el equivalente económico a lo que valdría ese 1% de la compañía en el año 4. Ujú. 200.000. Sí, pero también va vinculado, evidentemente, es más complicado que no entramos, es decir, pero a que hay un evento liquidativo. ¿Por qué? Porque en el año 4, si únicamente vale 20 millones, pero no ha sucedido que se haya vendido la compañía, etcétera, etcétera, Si no pues entra dinero. no te van a poder dar el dinero. Con lo cual, luego se regula un vesting, pero luego X periodo más de tiempo para que suceda ese evento liquidativo y te lo paguen. Y no se utilizan las stock Un evento options. liquidativo puede ser una salida a bolsa, una venta de la Sí, compañía. venta de la compañía, salida a bolsa. Venta una- total o parcial a veces. Normalmente parcial es que control. cambio de control. Es decir, Exacto. que se tal, o que hay una fusión, evidentemente, con un cambio de control. Bueno, hay determinados supuestos que se Y regulan. en estos casos, la forma de hacer llegar el dinero es vía la misma relación que exista entre las partes. Si es una relación laboral, pues va a ser un bonus, digamos, en su nómina. Pero lo bueno que tienes es que la fiscalidad, evidentemente vas a tributar por esas, Te van a crujir. phantoms, sí, Te van a crujir pero como mínimo como empleado. tienes el dinero para pagarlas. Exacto, Es decir, te van a crujir cuando estás cobrando, que es distinto de que te crujan correcto. En las cuando no stock estás cobrando options, nada. en las stock options al final te las dan, te hacen pagar impuestos cuando tú en tu banco todavía no tienes el dinero. Ujú. Con lo cual ahí hay un problema. Y las phantom shares, como mínimo, tienes el dinero en tu cuenta y entonces te tocará pagar más o menos, pero bueno, está ahí. Josep, ¿cuál es el peor caso que has visto? Conflicto, aquello que es tener que sacar el pacto de socios así. Sillas volando. Exacto. Bueno, el pacto de socios lo hemos sacado bastantes veces, es decir, como mínimo para explicarlo. Es decir, bueno, tenemos casos que están en juicio. Es decir, y que Entre inversores y emprendedores, entre emprendedores. entre emprendedores. ¿Cuál es el trigger Bueno, que arranca el conflicto?
Lo que hemos comentado antes, un poco pues la relación entre los co-founders. Pero uno que no da la talla, uno que no se implica... Bueno, que al uno final que- hay discrepancias, ya es más discrepancias que a lo mejor ya llevan 3 años, o sea, son operaciones ya que no estoy hablando de 3 emprendedores, es decir, 3 emprendedores con rondas y rondas, y en ese momento, entre los founders, pues ya no hay forma de que se lleven bien. Habrá pasado, pues a lo largo de los 5 años que han trabajado juntos, pues se ha ido generando ahí... Estáis en juicio. Bueno, La empresa está bloqueada durante este proceso. Bueno, no está bloqueada porque se puede funcionar. Puede funcionar, pero si tienes se una quisiera parte- vender o si quisiera ahí levantar tendría- más ahí tendría un pasta... problema. Evidentemente, la forma fácil de hacerlo es se vende y el socio que está en conflicto pues cobra igual que todos, si quisiera Sí, claro. vender. Si no quieres que ese socio cobre, pues Y si el socio no bloquea la operación si el pidiendo socio no más o lo bloquea que la sea, operación, ¿no? correcto. ¿Con inversores? ¿Con fondos? ¿Conflictos con fondos? También más de... O sea, no tanto de que hayan acabado en la vía judicial, sino de que han hecho valer, evidentemente, su fuerza en la negociación pues para que una operación no salga, o salga de una forma o salga de otra. Y el emprendedor ha cedido. El emprendedor ha cedido. En los casos que nosotros hemos visto, el emprendedor ha cedido. ¿Echar Inversores- emprendedores? Sin el consentimiento de otros emprendedores, no. Es decir, que el fondo haya echado a alguien y se haya quedado sin el founder, no. Noente siempre Yo ha lo he sido visto con solo founders, cuando no hay más fundadores. cuando no hay Fundador más. solo con inversores, donde los inversores han echado al fundador. Ahí tienen que tenerlo muy bien atado porque si no, claro, ¿quién les dirige el negocio? Normalmente no quieren hacerlo porque se quedan Pero sin también lo negocio. hacen, también lo hacen. Puede ser, es decir, puede llegar a ser el caso. Normalmente es más el inversor acompañado con pues, otro founder, otro Eso co-founder, pues que otro... Pero no tanto de que... También porque habría que verlo, ¿eh? Es decir, que no es fácil que un inversor con un porcentaje de un 10% pueda llegar a echar a un founder. Es decir, no veo un supuesto. A título anecdótico, aquí es donde se diferencian un poco los fondos españoles, europeos, con los de Silicon Valley, donde uno de los fondos que conocimos, que era un fondo de Peter Thiel, en este caso, Founders Fund, tenía como proposición de valor. O sea, aquí te dicen, no, yo te voy a ayudar a captar clientes, a vender, a construir producto. No. Ellos nos dijeron, nuestra propuesta de valor es que, si miras nuestro histórico, nunca hemos echado a un founder. O sea, esto te decían. Nosotros nunca hemos echado a un founder. Esta es nuestra propuesta de valor. Period. Se acaba aquí. ¿No? Y es curioso porque, bueno, también... No les va mal, ¿eh? No les va mal. Y demuestra la Como madurez también emprendedor, del y además, mercado. como más canas desarrollas y tal, más valoras que lo mejor que puede hacer un inversor es no tocarte las narices. Luego lo demás ya es la hostia si hace falta. Pero empecemos en que Sí, no lo que pasa te es que echen. ese Un punto fondo bastante grande, ¿eh? Sí, y lo conozco, pero como propuesta de valor, como punto diferencial, no sé si sería o sea, evidentemente, como que el inversor no echa al founder, lo veo perfecto. Pero el inversor con otro co-founder, etcétera, que puede llegar a founder, a lo mejor es No lo hacen. importante hacerlo. Por el bien del proyecto, ¿eh? Los proyectos que ha acabado gestionando un VC. No ¿Cómo digo han que lo acabado? gestione el VC solo, ¿eh? Es decir, imaginaos que somos 4 founders y un VC y que se decide echar a uno de los founders. Porque no da... No, eso sí. Eso no lo veo Eso razonable. volvemos al pacto de socio fundacional, donde los 3 socios fundadores tienen que entender que hay un día que uno puede no tirar, ¿no? Tengo, Ya. Sí. perdona, creo que vamos justo de tiempo. Sí. 4 o 5 preguntas súper breves. Hostia, 4 o 5. Súper breves, súper breves. ¿Cuándo hay que hacer el pacto de socios? ¿Cuán tarde puedes hacer el pacto de socios? Rápido. Tarde puedes hacerlo lo tarde que quieras. Es decir, yo lo recomiendo lo antes ¿En posible. la Constitución? Sí. ¿Puedes hacerlo a cabo de un año? O sea, Sí, pero el punto es, si tienes el conflicto antes del año, vas a tener problema. ¿Cuál es la empresa que has visto más grande y más tarde que no tenía pacto de socios? Más tarde. Bueno, nosotros hemos llegado a vender una compañía que no tenía pacto de socios. ¿Por millones? ¿Por decenas de millones? Sí. ¿Por cientos de millones? No, por pocos millones. por millones. millón Sin pacto de socios. Sin pacto de Se ha socios. vendido ahí a pelo. Porque al final eran 2 founders que eran su negocio y lo vendieron. ¿Vale? ¿Qué cuesta hacer un pacto de socios? Depende de qué pacto de socios. Es decir, el pacto de socios Claro, El de la fundación, el de la Constitución. a ver, no hablo por nosotros, es decir, al final dependerá de la asesoría, el despacho que te lo haga, es decir, pero estamos hablando de rangos de miles de euros. Es decir, Miles de no euros. me refiero que el rango depende de quién te lo haga, de despacho de Barcelona o de España, pero yo creo que irá en un rango entre 1.000, 2.000, 3.000, depende de quién te lo haga. Nosotros estamos en el Eso del rango. fundacional.
Sí, nosotros estaríamos en el rango más bajo. Es decir, pero evidentemente Sois si vas a... respetuosos con el precio. Somos ¿no? respetuosos con el precio y evidentemente nos dedicamos a esto y nuestro cliente son startups. Por O lo sea, a cual, un emprendedor que empieza y que muchos que conozco, y nosotros incluidos, les cuesta conseguir los 3.000 euros de constitución, y le dices, te los vas a gastar todos en el abogado normalmente- para un pacto de socios con tu amigo que crees que nunca vas a necesitar. Esto es un pitch difícil, ¿eh? No es difícil, ¿eh? A ver, nosotros nos dedicamos... Yo lo hago este pitch, yo recomiendo abogados buenos. Sí, a desde ver, el principio. evidentemente Ahora, tienes que ver riesgo y recursos. Evidentemente, nosotros, es decir, un pacto de socios, 3 fundadores y demás, pues estará más cerca de los 1.000 que de los 3.000, al menos sí se hace con un despacho como nosotros. Es decir, pero dicho esto, nosotros nos ha pasado infinidad de veces, nosotros ahora mismo tenemos un caso sobre la mesa de que comenzaron con nosotros, le hicimos la constitución, el pacto de socios, comenzamos a hablarlo, pero luego lo dejaron, 3-4 meses, ya han tenido el conflicto. Ya han tenido el conflicto y ya han tenido que pagar el socio fundador al otro socio infinidad de veces más de lo que le cobrábamos nosotros por el pacto de socios. Y nosotros teníamos el pacto de socios ya, la propuesta firmada, ¿eh? Lo que pasa es que ellos, por dejadez, pues ha ido pasando el tiempo. Por lo cual, nunca se sabe, a lo mejor no te pasa nada y te has ahorrado los 1.000 euros, perfecto, como que te pasa y los 1.000 euros se han traducido en 6. Hay que usar el sentido común, ¿eh? O sea, el momento cero tampoco es el momento de firmar un pacto de socios, es de saber quiénes somos y qué hacemos de aquí. El momento 0,1, cuando empezamos a ver, oye, hay que un negocio, No, pero podemos el tal, momento esto cero, funciona. realmente aplicándolo a vosotros en el momento cero tenéis pacto de socios en todo. No. ¿nosotros quién? ¿Quién? Factorial, sí. Bueno, pero Factorial porque empezamos de otro Y ritmo. llevamos Innic- muchos Innic, años desde ya. luego, no. Bueno, pero Factorial. Innic no, y nos lo hiciste tú a cabo de Bueno, un tiempo. pero Innic también eran los inicios, el pacto de socios no estaba tan en boca de todos, etcétera, etcétera. Pero Factorial. No, era culpa nuestra que éramos unos novatos. No nos inventamos el pacto de socios, ¿eh? Pero, por ejemplo, Factorial minuto cero. Sí. ¿Por qué no al Que era, cabo de...? que era de servilleta. Bueno, es decir, un pacto de socios. Bueno, pero firmamos algo. Lo Sí, hicimos no, no, nosotros. yo les recomiendo a la gente que aunque Lo sea hicimos con su nosotros, pareja, creo, su ¿no? novio, su hermano, que firme un pacto de socios, aunque sea explicando el espíritu de por qué están aquí y qué esperan de ellos. Ahí yo entro a la parte de abogado que hagan eso y lo hagan bien. Es decir, con un abogado. Es decir, Que sinceramente... se gasten 1.000 euros. Bueno, pero con mejor que coste- nada. Vende Elvis si puede Mejor ser. que nada. evidentemente, es decir, pero evidentemente yo lo recomiendo, es decir, pero porque soy abogado y porque veo el conflicto. Es decir, que les puede salir bien sin pacto de socios, seguro, y sin 1.000 cosas más. ¿Vosotros cuándo hicisteis el pacto de socios, Pablo y tú? Inicio. ¿El día de la Constitución? No sabría Si lo decirte, firmamos nosotros también. No lo recuerdo Tendré el email. el pacto de socios cuando decimos, pero si no lo hicimos, ¿Está bien hecho? consideraría que fue un error. Sí. Evidentemente lo redactamos hace 8 años, por lo O sea, cual que podría quizá- actualizarse, pero sí. Los Bueno. abogados sois un poco como los paletas, ¿eh? Lo primero que decís cuando llegáis es, ¿quién te ha hecho esto? Está todo mal. Hay que No, hacerlo no. todo aquí. Hay que Hay- picar. Hay que decir que los técnicos también, los desarrolladores Sí, también. también. También hacen lo mismo. Pero bueno, quería meterle un poco de caña. No, al final tienes un estilo. Porque lo ha dicho varias veces ya. tienes un estilo propio. Pero evidentemente, entre abogados que se dediquen a normalmente hacer pactos de socios, rondas de inversión, etcétera, puedes encontrar detalles, pero no vas a decir, tengo que rehacerlo 100%. Pero evidentemente, si viene de alguien que está redactado, que a nosotros nos pasa, a nosotros nos vienen emprendedores a veces y nos dicen, tengo el pacto de socios, lo he redactado yo, lo he cogido aquí, lo he cogido allá, he cogido el pacto de socios de Caviedes, le he quitado 4 cláusulas, claro, no tiene ningún sentido. El pacto de socios de Caviedes está redactado, Gástate 1.000 evidentemente... euros, ¿no? Bueno, gástatelo. ¿Hay estándares? ¿Puedes en internet comprar un pacto de socios por 30 euros y firmarlo? No lo sé, seguro que sí. Es decir, pero igualmente, y no por Es que es saber, decir, tío, llevas 10 años dedicado a no, eso. correcto, es decir, seguro que te lo puedes descargar y gratis, seguro. Pero no te lo recomiendo, porque no está el pacto de socios al final es como un traje a medida. Es decir, ¿a ti qué te sirve? Si tú quieres regular un good liver, un bad liver de una forma, unas mayorías u otras, no es lo mismo que tengas 50-50, que tengas 75-25, que tú estés full time, que él esté part time. Todo eso se tiene que detallar de forma Hay que adaptar la correcta. casuística. Sí, Y hay que saber las consecuencias de lo que no sabes en aquel momento. y sinceramente decir, De lo que puede pasar. yo lo que recomiendo aquí, que seguro que tenéis una comunidad y no creo que fuera adecuado decir que no firmen pacto de socios o que firmen una servilleta, es decir, y no digo que nos contraten a nosotros, que Yo contraten a, recomiendo gastar pasta en abogados. que contraten a quien les dé la gana, es decir, al final... Cuando nosotros- sepan lo que quieren hacer. Un poco. sí, pero ya sabes, ese es lo mi que, matiz. ya sabes lo que Cuando quieren valga hacer. algo. Es decir, minuto 1 ya sabes lo que quieren hacer porque estás constituyendo una sociedad, tienes unas obligaciones. Por lo cual, Acaba el statement. no, que lo recomiendo, pero igual que recomiendo registrar la marca. Nosotros hemos tenido casos que dicen, ¿cuándo es bueno registrar la marca? ¿Cuando factures 100.000 euros? No, nosotros hemos tenido clientes, y no uno, sino bastantes, de que a lo mejor se han puesto a traer gafas de China con una marquita aquí y lo que han recibido cuando tenían un stock de 100.000 gafas es un burofax diciendo, oye, estás infringiendo mi marca, retira del mercado, si no te va a caer X sanción y 1.000 tienes... euros más.
¿Eh? 1.000 euros más. Registrar la marca cuesta también algo así. No, Más o la menos. marca es más económico. Bueno, en España, pero si en Europa, 1.000 En euros. España, correcto, las tasas. Oye, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Josep. Yo creo que ha sido muy ilustrativo para nuestra audiencia. Y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias a vosotros. Hasta la semana que viene. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!